Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Verdad Podcast. Mi nombre es Brenda Ávila y creo que la vida a veces es un poco caótica, compleja, complicada y es necesario frenar un poco y tomarnos un tiempo de calma para reflexionar, charlar, tener conversaciones profundas, honestas y bueno, yo pretendo que este espacio sea eso. Así que si eso es algo que les interesa, las invito y los invito a suscribirse y unirse a esta comunidad. Dicho todo esto, tan calmadamente como pude, les quiero comentar que yo a este episodio lo estoy intentando grabar desde hace horas. Son las 5:30 de la tarde y estoy desde el mediodía intentando grabar. Ya grabé el episodio creo que 2 veces y no pude terminarlo. Tuve muchísimas interrupciones y ya no doy más. Ya mi cerebro no da más, mi cámara no daba más, ya las baterías las cargué varias veces. Pero bueno, estoy acá porque quiero ser constante y quiero ser fiel en esto que me propuse, que es subir videos una vez por semana. Quiero ser constante, quiero hacerlo, así que bueno, voy a intentar grabarlo una vez más y si ustedes lo están viendo, lo están escuchando, es porque pude. Así que bueno, si están viendo esto, es una buena señal. Pero es verdad, estoy muy cansada. Pero quiero hablarles de un tema que creo que es muy interesante, que es la ansiedad. Y también quiero hablar de los procesos. Y creo que estos dos temas van relacionados. Así que bueno, empecemos con el episodio de hoy. Que Dios me ayude, por favor, porque yo ya estoy súper cansada y creo que ya no tengo más paciencia para mí misma, ni tampoco para el entorno, porque tuve muchísimas interrupciones. Pero bueno, dejemos esto de lado y charlemos. Hablemos de verdad, hablemos de ansiedad, hablemos de procesos y quiero empezar el episodio contándoles una anécdota que se relaciona con lo que vamos a hablar hoy. Y es que cuando yo era chiquita a mí me encantaba pasar tiempo con mi papá y una de las cosas que más me gustaba hacer con él era ir a alquilar películas. A mí me encantaba ver películas y cuando yo era chiquita no teníamos Netflix ni nada que se le parezca, no estaban todas estas plataformas de streaming y la televisión por cable no era accesible para todos, así que la mejor opción para ver películas era ir hasta un videoclub y alquilar una película. El mejor lugar para hacer eso era Blockbuster porque era el que tenía más películas, había una selección súper amplia y me acuerdo que había dos tipos de películas, estaban las rojas y las azules. Las rojas creo que eran los estrenos y tenías 2 o 3 días para tener en tu casa esa película, o sea la alquilabas y tenías 2 o 3 días nada más y estaban más caras. En cambio, las azules, las no estrenos, las podías tener por 7 días y estaban más baratas. Y nosotros con mi papá generalmente alquilábamos 2 o 3 películas y a mí me dejaba elegir una para ver yo con mis hermanas y generalmente eran las azules. Muy pocas veces me dejaba elegir estrenos, pero ese proceso de ir hasta Blockbuster, me acuerdo que era algo que yo disfrutaba un montón. Como Blockbuster era lejos de mi casa, era toda una preparación. Yo me armaba mi look, agarrábamos el auto, nos íbamos hasta el lugar, me la pasaba un gran tiempo eligiendo la película, porque era una película que iba a tener una semana, así que tenía que ser algo que quiera ver bastante. Así que bueno, me pasaba mucho tiempo eligiendo qué película mirar. Y la verdad es que no sé qué disfrutaba más si todo ese proceso de ir hasta Blockbuster, de prepararme, de pasar el tiempo con mi papá, de ir hasta allá en el auto con él, de charlar con él, de estar en Blockbuster y mirar cada una de las películas que había. Aparte era grande ese videoclub, así que tenía un montón para ver. No sé si disfrutaba más eso o ver la película en sí. Disfrutaba muchísimo de ese proceso. Y yo creo que es hermoso pensar eso, que el proceso puede ser tan disfrutable como el resultado, pero muchas veces en la vida no pasa eso, por lo menos a mí no me pasa eso siempre. Hubo muchas veces en la vida en la cual estuve en situaciones en las cuales me era muy difícil estar presente en el proceso, porque esta anécdota que les acabo de contar de Blockbuster es súper disfrutable el proceso. Les quiero leer un fragmento que está en Eclesiastés 3 que dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar
y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Quería compartirles este fragmento porque creo que expresa muy bien una realidad de esta vida, que es que tanto los buenos momentos como los malos momentos van a pasar. Vamos a pasar situaciones difíciles y vamos a pasar situaciones muy fáciles. Vamos a estar en situaciones que disfrutamos y situaciones que no disfrutamos. Es casi que el dolor nos es prometido en esta vida. Las situaciones difíciles nos son prometidas, tanto como las fáciles. Y yo me acuerdo que este concepto me era muy difícil de comprender, aún de grande. El hecho de tener que pasar por situaciones difíciles era algo que yo obviamente rechazaba un montón, y no lo digo como algo superficial, sino que mentalmente, como que intentaba huir siempre de las situaciones difíciles. No me quedaba en las situaciones difíciles porque pensaba que no iba a sobrevivir a esas situaciones difíciles. Yo les conté que cuando era chica empecé a desarrollar un mecanismo que se llamaba disociación, que es un síntoma de la ansiedad muy intensa. Para las personas que no saben, ansiedad es un sentimiento de miedo, de nerviosismo ante alguna situación de estrés, pero muchas veces pasa, y creo que nos pasa a muchas personas, a personas que o sufrieron traumas o por la forma en la que fueron criadas o por vivencias que tuvieron en su crianza o por situaciones que pasaron, que la ansiedad es algo casi crónico, que es algo muy intenso, se puede llegar a volver físico, con síntomas físicos. A mí me pasa a veces, ahora mucho menos, pero me ha pasado de sentir físicamente esa ansiedad, ¿no? Los mareos, la falta de aire, los ataques de pánico. La ansiedad es algo que es palpable y es esa reacción que tiene el cuerpo ante las situaciones de estrés. Yo sufría tanto de ansiedad que empecé a desarrollar ese mecanismo que se llama disociación. No estaba presente en lo que estaba sucediendo, no estaba presente en mi cuerpo, como que no entendía que mi cuerpo y yo éramos una misma cosa, mi mente y mi cuerpo éramos uno, no lo entendía. Entonces por eso pude llegar a los extremos que llegué de hacerle tanto mal a mi cuerpo. También me resultaba muy difícil tener empatía hacia otras personas. Me resultaba muy difícil estar presente. Y recuerdo que me confronté con esta realidad cuando era grande en una clase de actuación. Mejor dicho, en toda una cátedra de actuación. Estando en el segundo año de la facultad, cursando la licenciatura en actuación, yo elegí una cátedra que a la gente le encantaba, que tenía muchísima gente que quería entrar a esa cátedra, y yo elegí esa cátedra. Y era intensa esa cátedra, pero yo quería cursar con los mejores profesores. Y me acuerdo que la clase se dividía algo así como en la parte de entrenamiento y después pasabas a hacer escenas de autor, porque ya en segundo año, en actuación 2, ya veíamos autores, teníamos que hacer escenas de autores. Y después de pasar a hacer la escena que te tocaba hacer, tenías como un momento de reflexión en el cual vos decías qué registraste y tus compañeros también decían qué vieron. Entonces era súper interesante porque así todos aprendíamos de la técnica, todos aprendíamos cómo mejorar, qué técnicas adquirir, porque lo bueno de esta cátedra era que todos podemos actuar, que actuar es algo muy entrenable y todo eso. Entonces por eso se producía ese espacio de reflexión. Bueno, yo en esta cátedra, en ese año, la pasé muy mal, pero muy mal, porque esa profesora, la primera vez o la segunda vez que pasé a hacer una escena, no lo recuerdo muy bien, ya notó que yo estaba totalmente disociada con mi cuerpo, que no estaba presente en la situación, que yo construía la escena desde mi mente, no la construía desde lo que estaba sucediendo. Ella me decía, no puedes actuar con un otro porque está sucediendo todo en tu mente y no estás registrando al otro, no te estás registrando a vos, no estás registrando tu cuerpo. A todo esto yo ya estaba supuestamente sana de la anorexia y todo eso, estaba sana, pero como yo les conté, el tema de la anorexia, de los desórdenes alimenticios, de las enfermedades
enfermedades mentales es algo muy profundo, son procesos de muchos años, sanar de todo eso. Entonces yo ya adulta, con 25 años, estaba ahí y me enfrenté a una realidad que no sabía que era tan heavy en mí, que era estar totalmente disociada. Y doy gracias a Dios que pasé por esa situación de estar en esa cátedra y de pasarla tan pero tan mal. Yo no podía actuar. Actuaba muy mal, por así decirlo, porque no actuaba acorde a lo que estaba sucediendo. Ese año fue re intenso en la facultad, súper intenso, porque era cada clase, cada vez que pasaba, enfrentarme a la realidad que yo no entendía qué estaba pasando, pero yo no podía actuar. Me decía, actúas desde tus emociones, actúas desde tu imaginación, pero no estás actuando la realidad, el presente, porque vos supuestamente cuando estás actuando estás generando una realidad que es ficcional, pero que al mismo tiempo se está dando esa realidad ficcional en base a cosas que están sucediendo en el presente, en la escena. Y bueno, yo no podía hacer eso. Fue muy difícil y la profesora me puso un 2, cosa que recurse a actuación 2, que la recurse totalmente, porque yo no podía pasar a actuación 3 porque no podía hacer lo de actuación 2. Así que bueno, en el verano, cuando te tenías que volver a anotar a dónde elegías cursar, yo elegí nuevamente esa cátedra, porque había algo ahí que me llamaba, había algo ahí que me decía que tenía que estar ahí y pasar esa situación compleja, esa situación difícil. Y recuerdo que me dije a mí misma, bueno, yo no sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, todo lo que ella me decía, todo lo que mi profesora me decía, todas las correcciones, toda la técnica, todo eso me era totalmente abrumador. No entendía nada. Todo era como una nube en mí que no entendía nada. Entonces me dije, me voy a enfocar en algo chiquito que sí entienda. Me acuerdo que una de las cosas que te planteaban en esta cátedra era que para entrenar tenías que ponerte un corpiño deportivo, porque tenías que estar súper cómoda porque nos íbamos a mover mucho en la parte de entrenamiento. Y yo no sé por qué situación, yo nunca le hice caso en aquella primera vez en la que cursé actuación 2. No le había hecho caso y siempre andaba con mis corpiños normales. O sea, abajo de la remera yo tenía un corpiño normal que generalmente era un corpiño armado. Pero esta vez, recursando la materia, me decidí que me iba a enfocar en lo que la mina me decía, en lo que la profesora me decía. Entonces lo primero que hice cuando arranqué esa materia fue comprarme un corpiño deportivo. En realidad me compré dos corpiños deportivos, uno gris y uno negro. Y eso fue como el principio del cambio que hice en ese año en la facultad. En vez de enfocarme en todo ese resultado que yo quería que las escenas me salgan súper bien, porque yo miraba a mis compañeros en esa primera vez que cursé actuación 2, a mis compañeros que le iban bien en esa materia, se les veía en el cuerpo cómo disfrutaban actuar, cómo disfrutaban estar en la escena, cómo disfrutaban estar en todo ese proceso. Entonces yo quería eso, pero esta vez dije, no me voy a enfocar en el resultado, me voy a enfocar en lo que sea que la profesora me diga. Así que yo saqué de mi mente el resultado, no tenía ningún tipo de pretensión en el resultado y me empecé a enfocar en lo chiquitito. Comencé por la compra de esos corpiños deportivos. Y eso fue como el principio, porque después se fue dando que no faltaba ninguna clase, que iba a las clases y estaba totalmente presente mirando las escenas de mis compañeros. Empecé a estar presente en cada una de las situaciones chiquitas que se producían en la clase y empecé a entrenar desde el proceso y no desde el resultado. Empecé a entrenar en lo chiquito, estando presente en el entrenamiento y en el proceso. Para mí fue clave, para la ansiedad y para esa disociación rarísima que yo tenía, estar presente en el proceso. Y pasé de sacarme un 2 a sacarme un 10. Y esa profesora muy raramente ponía 10. Pero el cambio que yo hice ese año, el año que recursé a actuación 2, fue un cambio que no se podía creer. Mis compañeros no lo podían creer, mi profesora no lo podía creer, nadie lo podía creer, ni yo lo podía creer, porque lo que se veía en mi cuerpo era puro disfrute, nada más. No pensaba en el resultado, yo pensaba en el proceso, en disfrutar el proceso, en estar presente en el proceso, aún en las dificultades, aun cuando me tocaban escenas que me parecían difíciles, aún las veces que me equivocaba, porque había veces que me equivocaba, disfruté muchísimo el proceso y eso me ayudó también a calmar la ansiedad, eso me ayudó a sacar mi mente del resultado y poner la mente en el proceso, en el presente. Y creo que estar presente es
algo esencial para luchar contra la ansiedad. ¿Ven este nuevo set que es súper blanco? Es mi habitación. Mi habitación es como una nube ahora, pero hace unos días esto no estaba así. Mi habitación era un caos. Toda esta habitación estaba llena de humedad. Llena. Las paredes no estaban blancas, estaban negras, estaban que se caían abajo. Todo estaba negro. Yo no grababa por eso en mi habitación, me era imposible. Mi habitación es súper, pero súper chiquita. Es re chiquitita, es la habitación más chica de mi casa. Y en mi casa hay otros cuartos que están a veces libres, pero no son míos, son de mis hermanas, son espacios de mis hermanas. Así que en esta casa hay muchísimo espacio libre y yo muchas veces me he quejado en mi interior diciendo, ¿por qué esos espacios de mis hermanas no son míos? Yo los voy a aprovechar mejor que ellas, yo los voy a ordenar más, les voy a dar un mejor uso porque puedo grabar, ellas no graban, ellas trabajan fuera de casa. Y sentí como algo en mí que me decía, Brenda, no estás arreglando tu habitación que es súper, 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 súper chiquita y vas a ponerte a arreglar una habitación que es más grande. Estás poniendo los ojos en una habitación que ni siquiera es tuya en vez de estar fijándote en tu habitación que se está cayendo a pedazos. Así que bueno, me inicié hace unos días, hace unas semanas, en realidad, a arreglar mi habitación. Como no tenía presupuesto para que lo haga otra persona, me puse a arreglar yo todas las paredes, a tirar las partes de humedad, después a rellenar las partes, y yo todo eso no tenía la menor idea cómo hacerlo. No tenía la menor idea, pero era o lo hacía yo o no se hacía, porque nadie me iba a ayudar. Así que bueno, pequeño comentario que estuve arreglando esta habitación y que fue todo un proceso y que tuve que tener muchísima paciencia y no fue un proceso que disfruté para nada. No disfruté de estar rasqueteando las paredes, el techo. Me dolía muchísimo el cuello porque tenía que estar horas ahí en el techo mirando para arriba. Se me caían pedazos de pared. Fue terrible. Y yo nunca hice cosas así, cosas físicas, cosas con la mano. No soy buena con eso. Pero bueno, quería arreglar mi habitación, sentía que tenía que ser fiel en lo poco, ¿no? ¿Cómo voy a cuidar de algo más grande si no estoy pudiendo cuidar algo totalmente chiquito? Y yo no puedo creer que haya pasado esa situación, no puedo creer que haya podido arreglar un poquito esta habitación, no quedó perfecta. Me acuerdo que mi hermana Karen me decía, vas a ver cuando la arregles que te vas a sentir re bien con vos misma. Y yo la miraba con una cara diciéndole, no me digas eso, no quiero que me digas eso, quiero que me ayudes y que me ayudes a arreglar la voz, no que me digas que me voy a sentir orgullosa porque la arreglé yo sola. Pero bueno, mi hermana Karen tenía razón, me siento súper bien, me siento Superman, siento que si pude con esta pared puedo con todo, que si pude con el techo que se venía abajo, puedo con todo. Y todo eso se dio porque tuve que pasar un proceso que no quería pasar y tuve que pasar por una situación difícil que no quería pasar. Porque yo creo que para eso son las situaciones difíciles, para eso son los procesos duros. Miren lo que dice en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esto nos dice que las situaciones difíciles que vamos a pasar no están hechas para que sean nuestro fin, no están hechas para acabar con nosotros, están hechas para producir en nosotros paciencia, producir en nosotros carácter, producir en nosotros esperanza. Y hay otros versículos que quiero compartirles que están en Isaías 43, 1 y 2. Dice esto: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estos versículos vinieron a mi vida hace un par de años y para mí fue clave entender esto. Que las situaciones difíciles no estaban para ser mi fin, que el fuego no estaba para quemarme, que los ríos no estaban para ahogarme, porque Dios estaba conmigo, Dios no me iba a soltar. Y fue en estas situaciones difíciles que viví estos últimos años que
fue creciendo mi confianza en Dios y fue creciendo mi conocimiento en Dios. Fue en esas situaciones difíciles en las cuales pude conocer y ver a Dios desde otra manera. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, las cosas buenas y las cosas malas. En mi iglesia suelen decir mucho, lo mejor ya pasó, lo mejor que Dios te podía dar, ya te lo dio. Ya te lo dio hace más de 2000 años en la cruz. Cuando Jesús se entregó por nosotros, Dios nos dio todo. Nos dio lo mejor que tenía, nos los dio. Ya lo tenemos, ya está con nosotros. Y para mí fue clave entender esto. Entender que en las situaciones difíciles, no pedirle a Dios que me saque de las situaciones difíciles. Pedirle a Dios que pueda verlo en las situaciones difíciles. Así como yo ponía el foco en mis clases de actuación en lo presente, en lo chiquito, que pueda poner mi foco en él en las situaciones difíciles. Cuando yo me separé de mi pareja hace más de 3 años, y cuando mi vida se volvió así toda caótica, que todo se me dio como un vuelco de un día para el otro, yo obviamente entré en un proceso en el cual quería ya agarrarme de algún tipo de estabilidad para sentirme mejor. Como había perdido mi casa, el trabajo, la pareja, había perdido todo de un día para el otro, intentaba buscar esa estabilidad. Entonces me dije, bueno, voy a buscar un trabajo. Busqué uno, empecé a trabajar como vendedora. Me iba muy bien con respecto a la plata porque yo vendía mucho. Y como era también por comisión y yo vendía todo porque me es muy fácil hablar con la gente y comunicar. Y como a mí me gusta muchísimo la ropa, el calzado, las carteras y todo eso, yo genuinamente les decía a las personas que tenían que comprar, que era lo más lindo. Y entonces vendía un montón porque a mí me gustaba todo lo que yo vendía, entonces a ellos también les gustaba. Entonces todo el tiempo vendía muchísimo, siempre era la mejor vendedora y ganaba bastante plata. Pero bueno, dejé ese trabajo porque era en un shopping y todo el tiempo me rotaban los horarios. Y yo estaba en esto de querer buscar una estabilidad en mi vida. Y entonces quería tener como unos horarios más estables. Y encontré un trabajo en una inmobiliaria. Yo nunca había trabajado en una inmobiliaria, empecé a trabajar como administrativa y me fue muy bien, o sea, aprendí muy rápido y era re interesante el trabajo, o sea, el trabajo en una inmobiliaria es muy interesante. El ambiente era bastante heavy, no era para nada lo que yo estaba acostumbrada a lidiar con ese estilo de personas, pero bueno, era un trabajo en el cual yo estaba cómoda, estaba cerca de mi casa, tenía horarios estables, había arrancado el gimnasio y me quedaba cerca del gimnasio, entonces tenía como un orden en mi vida. Sentía como que mi vida se podía volver como a estructurar, ¿no? Con un trabajo, con un sueldo estable, en una localidad que me gustaba, cerca de mi casa, cerca del gimnasio. Era en una inmobiliaria, así que podía tener contactos para alquilar algún departamento para mí y no vivir más con mis papás. Y había cierta comodidad, pero había algo en mí que me producía muchísima inestabilidad, como que no era el lugar en donde Dios me quería. Lo sentía en todo mi ser. Era rarísimo cómo lo sentía, pero lo sentía y lo sabía. Y me pasaba algo raro en el trabajo, porque era un trabajo desafiante y estresante. Había muchas situaciones de ese trabajo que me estresaban muchísimo. Muchas discusiones, lidiar con clientes o con jefes que era muy difícil lidiar con todo lo que estaba viviendo en esa inmobiliaria, pero al mismo tiempo sentía comodidad en el aspecto de vida, ¿no? Porque era un trabajo cerca de mi casa, era un trabajo con horarios estables, con sueldo estable, al mismo tiempo podía ir al gimnasio, podía mantener una rutina, había cierto grado de comodidad, ¿no? Y una vez estaba merendando con una compañera después del trabajo y sentí que esa comodidad se la tenía que entregar a Dios. Así que bueno, le entregué esa comodidad a Dios y al mismo tiempo ese estrés que me producía el trabajo también se lo entregué a Dios y me di cuenta que durante esos últimos años yo todo el tiempo estaba intentando tapar la incertidumbre y sentía que Dios me invitaba a una etapa de incertidumbre, de salir de lo conocido e ir hacia un nuevo lugar. Y sentía muy claramente de renunciar a ese trabajo. Así que bueno, después de no sé cuántos meses estuve ahí, creo que estuve 10 meses, renuncié a ese trabajo y sentí que tenía que dedicarme a sanar. Que yo desde que me había separado había estado intentando tapar cosas, ¿no?
intentando tapar la incertidumbre con otros trabajos y todo el tiempo intentando, los que les compartí un poco en el video anterior, de agarrarme de cosas para no sentir el vacío, no sentir la incertidumbre, para tener un poquito de control hacia dónde ir. Y sentí que Dios me invitaba a esta etapa de no saber. Así que bueno, renuncié. Y fue una etapa muy difícil porque fue ahí como que me vi enfrentada a un montón de cosas que yo no sabía que estaba pasando. Cuando renuncié de trabajo creo que no me dio miedo lo económico porque yo me había ideado un plan, ¿no? Me había preparado como para poder renunciar a ese trabajo y estar bien, no pasar ninguna necesidad durante un tiempo, durante un año. Pero lo que sí me daba miedo era el que dirán. Me daba muchísimo, pero muchísimo miedo y yo no sabía que tenía tanto miedo a lo que los demás piensan de mí. Me daba muchísimo miedo que la gente me pregunte, ¿y vos qué haces? Y yo le diga, nada, me estoy tomando un año para sanar. Yo sé que no es totalmente ilógico lo que estoy diciendo, pero a mí me daba muchísimo miedo. Me daba miedo a lo que mis papás digan de mí, por qué no estás trabajando, a lo que personas cercanas, personas a las que yo les quería agradar, pensaran de mí. No me daba miedo en sí lo que pasara conmigo, me daba muchísimo miedo el que dirán, no me había dado cuenta. Y me daba miedo también el estancamiento, me daba miedo de estar muy cómoda en el no hacer nada, que me estanque tanto que cuando sea el momento de dar el paso no lo pudiera dar. Y me di cuenta que tenía un montón de miedos raros y me daba miedo también no saber de qué agarrarme. Y yo sabía muy bien que si no atravesaba todo esto, no atravesaba toda esta prueba, iba a volver al mismo lugar. Entonces yo siempre le pedía al Espíritu Santo, Espíritu Santo, agarrame fuerte de la mano y no me sueltes y no me dejes salir de esta situación sin que aprenda todo lo que tengo que aprender de esta situación. No me dejes. Yo voy a querer patalear. Yo voy a querer huir, porque yo voy a querer huir de la situación difícil. No me dejes. No le pedía, Dios, sácame del fuego. No, le pedía, déjame en el fuego hasta que pase lo que tenga que pasar, hasta que forjes en mí lo que sea que tengas que forjar, pero no me sueltes y no me dejes salir de esta situación sin que aprenda lo que tenga que aprender. Yo todo esto lo decía el año pasado, cuando estaba pasando esta situación de que me tomé este tiempo sin trabajar, sin ponerme esa presión de iniciar algo nuevo, sin empezar ningún proyecto nuevo. Yo estaba totalmente sola. Yo en ese momento no estaba yendo a la iglesia, no me estaba congregando en ningún lugar, pero es re loco que en mí pasaba esto que les acabo de contar que dicen mucho en mi iglesia, de poder ver a Dios en todas las situaciones, en poder pedirle a Dios, poder verlo en esos lugares difíciles. Y yo no entendía nada de lo que me estaba pasando y yo le pedí a Dios que no me saque de esos lugares difíciles porque yo no quería volver a pasar de nuevo por la misma prueba, yo quería superar la prueba y le pedía poder verlo en esa situación. Y es algo que me pasa hasta el día de hoy. Cuando yo sentí en mi corazón de empezar este podcast, de empezar este espacio, oré un montón. Y le pedía muchísimo a Dios. Y sentía como que yo no era la persona indicada, pero por mi ansiedad. Que no iba a poder lidiar con esto de subir videos, de poner mi historia y no saber quién la iba a escuchar, qué iban a pensar, cuántas personas la iban a ver. Sabía que mucha gente se iba a desuscribir de mi canal porque mi canal no era de hablar de estas cosas, sino que era más de compras y todo eso, así que sabía que mucha gente no lo iba a recibir y que eso me iba a producir ansiedad, pero me dije, si esta idea de hacer el podcast es de Dios, lo único que pido es, en esto que estoy haciendo, poder verlo. No sé cómo, lo único que quiero es ver a Jesús. Y creo que eso es clave cuando pasamos ansiedad. No es pedirle a Dios que nos saque de las situaciones malas, no es pedirle a Dios que no pasemos por el fuego, es pedirle a Dios que podamos ver a Jesús en esas situaciones, podamos verlo en el fuego, podamos verlo en el agua, porque como dice en Isaías, el fuego no está hecho para quemarnos y el agua no está hecha para que nos ahoguemos en ella. Las situaciones difíciles no son nuestro fin, no van a ser nuestro fin, no ese es el propósito. Dios las permite para forjar en nosotros carácter, para forjar en nosotros paciencia. Y como una persona que sufrió muchísimo de ansiedad, les puedo asegurar que pueden pasar esa situación, que no necesitan huir de esa situación, no necesitan disociarse de esa situación, pueden con esa situación. Si Dios está con ustedes, pueden con esa situación, porque Él ya pudo con todas las situaciones habidas y por haber, ya las crucificó, ya están muertas en la cruz. Así que pídanle a Dios verlo en esas situaciones, poder
verlo en su ansiedad, poder verlo en la situación que sean que están pasando. Porque como les conté, vamos a pasar situaciones feas, vamos a pasar situaciones lindas, vamos a pasar situaciones felices, situaciones tristes, vamos a pasar vida, muerte, vamos a pasar todo. Y en todo somos más que vencedores, así que pidámosle a Dios poder verlo en todas las situaciones. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que los haya inspirado. Nos vemos la próxima semana en Hablemos de Verdad. Adiós.